Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Peter Rabbit de 2018. La vida de Pedro, ese pequeño y travieso conejo con una chaqueta azul que evoca cierto aire de picardía juvenil, se desarrolla en el tranquilo Lake District, un lugar que, para él y su familia, es sinónimo de hogar y, más importante aún, de un huerto vecino lleno de delicias vegetales. Su obsesión, como es bien sabido por quienes han seguido sus andanzas, es el huerto del señor McGregor, un hombre cuya paciencia es tan limitada como su aprecio por la vida silvestre que considera una plaga. La llegada de Thomas McGregor, el sobrino nieto del jardinero original, introduce una nueva dinámica. Este joven, recién llegado de Londres, parece querer modernizar el lugar, quizás con la esperanza de dejar atrás sus frustraciones urbanas, aunque inicialmente su objetivo parece ser simplemente mantener a raya a los intrusos peludos. Pedro, con su espíritu inconformista y esa energía que parece inspirada en las comedias físicas más desenfadadas, ve en Thomas no solo un obstáculo, sino un adversario digno de sus bromas y travesuras. El conflicto escala rápidamente. Pedro, impulsado por una mezcla de hambre y un deseo casi artístico de subversión, organiza incursiones constantes. Es interesante notar cómo esta dinámica entre depredador, humano, y presa, conejo, se tuerce, pues Pedro asume el rol de protagonista activo en su propia narrativa. Su motivación, más allá de la comida, parece ser la validación social dentro de su madriguera, especialmente ante su pragmática madre y la amorosa Flopsy. La trama da un giro significativo con la introducción de Bea, una artista sensible y amante de los animales. Una figura que recuerda a esos personajes de cuentos infantiles que ven la bondad donde otros solo ven problemas. Bea, con su ternura y su fascinación por la naturaleza, se convierte en el punto de conexión entre Pedro y Thomas, aunque de manera indirecta. Ella admira a los animales, pero su relación con Thomas, que florece bajo la sombra del huerto, complica las cosas. Pedro, sintiéndose amenazado por la creciente cercanía entre Bea y Thomas, decide que necesita elevar el nivel de sus juegos. En lugar de solo robar zanahorias, empieza a buscar la confrontación directa, utilizando el ingenio y la ventaja del número de su familia y amigos animales. Es una lucha de egos, donde la reputación de Pedro como el conejo más audaz está en juego. Cuando la familia de Pedro y Bea se establece en una especie de convivencia tensa, Pedro se aventura fuera de su zona de confort. Un encuentro inesperado lo lleva a la ciudad, un entorno que es el polo opuesto a la tranquilidad verde del campo. Allí, conoce a Barnaby, un conejo que parece ser el mentor ideal para las inclinaciones rebeldes de Pedro, alguien que vive al margen de las reglas y cuyo carisma callejero es magnético. Este segmento en la ciudad funciona como una especie de despertar para Pedro, mostrándole que su pequeña guerra en el huerto es solo una parte de un mundo mucho más grande y caótico. Sin embargo, la influencia de Barnaby y las travesuras que se vuelven cada vez más imprudentes comienzan a tener consecuencias reales. Las acciones de Pedro no solo afectan a Thomas, sino también a Bea, quien se siente traicionada al ver cómo su amor por los animales es puesto a prueba por el comportamiento destructivo del pequeño roedor. El clímax llega cuando un plan particularmente ambicioso, destinado a humillar definitivamente a Thomas y recuperar el control del huerto, sale terriblemente mal. Hay un momento de profunda tristeza y reflexión. Pedro, enfrentado a la pérdida de la confianza de Bea y sintiéndose responsable del dolor que ha causado, debe madurar rápidamente. Es un momento que resuena con la idea de que la verdadera valentía no reside en la audacia ciega, sino en la capacidad de reconocer los errores y reparar el daño. Al final, la reconciliación no es fácil, pero es palpable. Thomas, quien ha aprendido a ver a Pedro no solo como una molestia, sino como una fuerza de la naturaleza, modera su hostilidad. Bea sirve como el puente emocional. Pedro finalmente entiende el valor del respeto y la coexistencia, aunque su naturaleza traviesa nunca desaparezca por completo. El huerto sigue siendo un lugar de conflicto, pero ahora es un conflicto con reglas tácitas, donde el pequeño conejo con chaqueta azul ha aprendido que, a veces, el mayor premio es la paz ganada a través de la comprensión mutua, no solo el botín robado.
La insistencia de Pedro en desafiar la autoridad del señor McGregor, el joven Thomas, se nutre de una energía casi performática, como si cada zanahoria sustraída fuera un aplauso en un teatro invisible. Su chaqueta azul, ese distintivo visual, se convierte casi en el uniforme de un pequeño anarquista campestre. Es evidente que Pedro busca la emoción, esa adrenalina que solo el peligro inminente parece proporcionarle, lo cual contrasta fuertemente con la vida estructurada y predecible que su madre y sus hermanas, Flopsy, Mopsy y Cottontail, parecen aceptar con mayor resignación. La irrupción de Bea en este ecosistema ya de por sí tenso es fundamental. Ella, con esa sensibilidad artística que la lleva a capturar la luz y la forma de la naturaleza en sus lienzos, representa una alternativa al conflicto perpetuo. Su fascinación por Pedro y su pandilla es genuina, una especie de idealización del espíritu libre que ella misma podría anhelar. Cuando Bea y Thomas comienzan a compartir miradas y risas en el porche de la casa, Pedro siente una punzada de celos territorial, un miedo primario a ser reemplazado no solo en el huerto, sino en el afecto de la única humana que parece entender su lenguaje de travesuras. Es como si viera en la relación de Bea y Thomas el triunfo de la domesticación sobre el caos que él representa. La incursión de Pedro en la metrópoli, siguiendo a Barnaby, es un pasaje crucial de autodescubrimiento. Barnaby, con su actitud despreocupada y su aparente falta de hogar fijo, es el espejo oscuro de lo que Pedro podría llegar a ser si dejara de lado sus responsabilidades familiares. La ciudad es un laberinto de estímulos y amenazas. Muy lejos de la geografía conocida de los setos y los árboles frutales, las bromas callejeras, el robo de artículos menos comestibles y más ostentosos, muestran a Pedro probando límites más amplios, pero también evidencian una cierta desesperación por impresionar a un público más amplio que el de su familia. Se siente como un actor probando un nuevo rol, pero la autenticidad se pierde en el artificio de la vida urbana. El punto de inflexión emocional ocurre cuando la escala de las payasadas supera la tolerancia humana y afecta directamente a Bea. Ver a Bea triste o decepcionada es un golpe más duro para Pedro que cualquier red o trampa tendida por Thomas. Ahí es donde el personaje del pícaro tropieza con la moralidad. La lección que aprende en ese momento difícil no es solo sobre el respeto al espacio ajeno, sino sobre el impacto real de sus elecciones en aquellos a quienes quiere, aunque no siempre lo demuestre de la manera convencional. La culpa, un sentimiento que rara vez se atribuye a un conejo de chaqueta azul, se instala en él. La resolución final no es una derrota total, sino una tregua negociada con el corazón. Thomas al final no es un villano monolítico, es un hombre tratando de encontrar su lugar, y la terquedad de Pedro lo obliga a soltar su rigidez londinense. Al permitir que Pedro acceda al huerto bajo ciertas condiciones, Thomas valida, de alguna manera, la persistencia de Pedro, canalizándola. Es una conclusión bellamente matizada. Pedro no se convierte en un conejo modelo, sino en un miembro más astuto de su comunidad, uno que ha aprendido a medir el valor de una zanahoria frente al valor de la confianza. Su chaqueta sigue siendo azul, pero quizás ahora sea un tono ligeramente más reflexivo. La naturaleza esencialmente dramática de Pedro se manifiesta en su incapacidad para aceptar la quietud. Él vive en la tensión, y el huerto de los McGregor es su escenario preferido, un lugar donde la previsibilidad del crecimiento vegetal es desafiada por el caos de su espíritu incontenible. Es fascinante observar cómo su madre, una figura que irradia una calma casi estoica, intenta inculcarle un sentido de responsabilidad, un intento que siempre parece desvanecerse ante el primer atisbo de oportunidad para una aventura. Su hermana Flopsy, a menudo la voz de la razón sensata en la madriguera, observa las fechorías de Pedro con una mezcla de exasperación y un afecto resignado, reconociendo que la audacia de su hermano es tan inherente a él como su pelaje. La atracción entre Bea y Thomas, aunque vista por Pedro como una amenaza directa, es en realidad un catalizador para su propio crecimiento. Bea, con su inclinación hacia lo natural y lo imperfecto, ve la belleza en la lucha de Pedro, interpretando su destrucción como vitalidad. Thomas, por otro lado, intenta imponer un orden casi victoriano sobre la propiedad, un reflejo quizás de la presión social que sintió en la ciudad.
Cuando Thomas y Bea comienzan a compartir un lenguaje de afecto, Pedro siente un abandono profundo, no solo por la pérdida del territorio exclusivo del huerto, sino por la posible pérdida de la validación humana no conflictiva que Bea le ofrecía. Es el miedo del artista a que su musa se enamore del contable. La aventura urbana con Barnaby es más que un simple desvío. Es una inmersión en una filosofía de vida distinta. Barnaby representa la libertad sin consecuencias, un estilo de vida que apela directamente a la rebeldía innata de Pedro. Sin embargo, la ciudad pronto revela su dureza. Los riesgos son impersonales. El peligro no viene de una trampa bien elaborada por un jardinero enojado, sino de la indiferencia del entorno masivo. Este contraste subraya la relativa seguridad del Lake District, por muy conflictiva que sea su relación con Thomas. Pedro descubre que ser un pícaro en su propio jardín tiene un propósito. Ser un alborotador en la gran ciudad es simplemente ser un fastidio insignificante. El momento culminante de la transformación de Pedro no es un triunfo físico, sino una rendición emocional. Cuando la felicidad de Bea pende de un hilo a causa de sus actos, el instinto protector y la capacidad de amar de Pedro se imponen sobre su ego. La secuencia en la que debe decidir entre preservar su reputación de conejo invencible y sanar la herida infligida a Bea es el verdadero clímax moral. Es un silencio pesado, muy diferente al silencio forzado por las trampas de Thomas. Este silencio es autoimpuesto, un reconocimiento de la magnitud de su error. La reconciliación final es un acto de diplomacia silvestre. Thomas, al dejar de ver a Pedro como un simple error estadístico en su inventario de plagas y empezar a verlo como un vecino obstinado, muestra una madurez sorprendente. El acuerdo tácito que se establece es un testimonio de que el respeto se gana a través de la vulnerabilidad compartida. Pedro acepta un rol más definido, una especie de embajador de la fauna, permitiendo que su chaqueta azul simbolice ahora no solo la travesura, sino también un compromiso renovado con la comunidad que, a pesar de todo, lo ha aceptado. Su energía no se extingue, sino que se redirige, encontrando nuevos y más inteligentes cauces de expresión. A pesar de la aparente tregua, la esencia de Pedro es la de un motor siempre encendido, y esa energía necesita una válvula de escape constante. La lección aprendida sobre el valor de la confianza y la amistad con Bea y Thomas no erradica su necesidad de aventura, sino que redefine el campo de juego. Ahora, las incursiones al huerto se vuelven menos sobre la apropiación y más sobre el desafío intelectual. Pedro ha pasado de ser un simple ladrón a convertirse en un estratega de bajo nivel, un maestro del engaño sutil. Su rivalidad con Thomas se transforma en una especie de ajedrez campestre. Si Thomas instala una nueva cerca, Pedro no intenta derribarla de inmediato, sino que pasa días observando la debilidad estructural, buscando el punto de inflexión más ingenioso. Esta nueva fase de su vida se ve marcada por una mayor conciencia de su rol dentro del grupo familiar y la colonia de animales. Ya no actúa solo por impulso, sino con una conciencia latente de que sus acciones tienen un eco. Cuando el invierno se acerca y el huerto se vuelve menos fértil, Pedro demuestra una sorprendente capacidad de previsión. Organiza a sus primos y amigos para recolectar provisiones de manera más eficiente, aplicando las lecciones de logística aprendidas durante sus escapadas caóticas. Es una mezcla extraña de liderazgo maquiavélico y genuina preocupación por el bienestar colectivo, un eco de los directores de orquesta que logran belleza a partir de músicos difíciles. La influencia perdurable de Bea se nota en la forma en que Pedro interactúa con la gente del pueblo. Aunque mantiene una distancia cautelosa, su audacia se expresa a veces en gestos inesperados de camaradería. Si ve a un niño pequeño llorando cerca del límite de su territorio, Pedro podría optar por dejar un objeto brillante encontrado, un pequeño tributo, en lugar de un susto. Es una madurez incipiente, un reconocimiento de que la valentía se manifiesta de muchas maneras, y que el mayor acto de rebeldía puede ser, a veces, mostrar empatía. Thomas, por su parte, nunca se deshace del todo de su perspectiva urbana, pero la exposición constante a la persistencia indomable de Pedro lo ha obligado a flexibilizar su rigidez. Empieza a incorporar ciertos elementos salvajes en su jardinería, dejando pequeños rincones menos cuidados o plantando especies que sabe que atraen a los conejos, como un pacto silencioso.
ve en Pedro no solo a un antagonista, sino a un símbolo de la vida que él intentó dejar atrás en Londres. Una vida que ahora entiende que poseía una vitalidad que él necesita. La chaqueta azul se ha convertido en una mancha de color familiar contra el verde y el marrón, un recordatorio constante de que el orden es siempre temporal y que la naturaleza tiene la última palabra. La relación entre el conejo y el hombre ha dejado de ser una simple guerra por un huerto, para convertirse en una extraña y mutuamente beneficiosa coexistencia de dos fuerzas opuestas que se necesitan para definirse. El otoño trae consigo no solo el cambio de color en las hojas, sino también una especie de melancolía reflexiva al aire del Lake District. Pedro, ahora un veterano de sus propias batallas, se encuentra en una encrucijada sutil. Ya no busca desesperadamente la confrontación como un actor secundario que ansía el foco principal. Su energía se ha canalizado hacia el refinamiento de sus tácticas. Cuando roba una fresa madura, lo hace con la precisión de un relojero, asegurándose de que Thomas, aunque al tanto del hurto, tarde lo suficiente en percatarse de la sutileza del movimiento. Es una danza, un tributo al arte del escapismo que solo un verdadero maestro entiende. La influencia de Bea sigue siendo palpable, especialmente en cómo Pedro maneja las dinámicas sociales con sus propias hermanas. Flopsy, que siempre ha sido la más sensata, comienza a ver en Pedro no solo a un hermano problemático, sino a un líder ingenioso. Hay momentos, especialmente durante las noches frías cuando se reúnen en la madriguera, en que Pedro relata sus aventuras con una narrativa pulida, donde la humildad se entremezcla hábilmente con el orgullo. Ya no es solo el bruto que irrumpe, sino el cuentacuentos que recuerda a los suyos que la vida, aunque llena de peligros, es fundamentalmente una aventura. Esta necesidad de narrar y preservar su legado heroico se convierte en su nuevo motor, más potente que la simple gula. Thomas, al aceptar gradualmente la inevitable presencia del conejo en su vida, desarrolla una especie de respeto profesional por su adversario. Ha aprendido a leer los signos, un cierto brillo en el ojo de Pedro, un movimiento inusualmente coordinado de sus orejas, y sabe que un nuevo plan está en marcha. Este reconocimiento mutuo es profundamente humano. Thomas, quien inicialmente quería transformar el huerto en una imagen pulcra de control, se da cuenta de que la belleza del lugar reside precisamente en su vibrante desorden, un desorden orquestado por un pequeño animal de chaqueta azul. Es como si Thomas hubiera tenido que pasar de ser un gerente de proyectos estricto a un conservador de patrimonio natural. La amistad de Pedro con Barnaby, aunque esporádica tras su regreso de la ciudad, sirve como un ancla moral inversa. Cada vez que Barnaby aparece con una nueva historia de caos urbano, Pedro se reafirma en la relativa calidez y estructura de su vida familiar y su pacto con Thomas y Bea. La ciudad le enseñó lo fácil que es perderse en la anarquía sin propósito, mientras que el huerto le ofrece un propósito definido, la supervivencia ingeniosa dentro de un marco de afecto. Al final, la verdadera victoria de Pedro no se mide en la cantidad de vegetales que logra acumular, sino en el cambio de percepción que genera en los demás. Ha logrado que un humano cínico se abrande y que su propia familia lo admire no solo por su audacia, sino por su capacidad de adaptación. Su chaqueta, desgastada por el sol y las carreras, es ahora un símbolo de resiliencia, una capa que sugiere que, aunque se tomen caminos equivocados, siempre es posible encontrar el camino de regreso a casa, aunque ese camino esté sembrado de nuevas e inevitables tentaciones. La transición de Pedro hacia un estado de liderazgo tácito se consolida con la llegada de una nueva temporada de siembra. El huerto, bajo la vigilancia cada vez más relajada de Thomas, se convierte en un campo de pruebas para la inteligencia estratégica de Pedro. Ya no se trata de entradas y salidas furtivas. Ahora se trata de entender los ciclos agrícolas de Thomas. Observa dónde y cuándo el humano deposita los fertilizantes más nutritivos o dónde planta los cultivos más apetecibles, calculando el momento óptimo para una incursión que minimice el riesgo y maximice la recompensa. Esta planificación metódica es un eco del intelecto que se habría desperdiciado en la vida urbana, pero que ahora encuentra su nicho perfecto en la lucha por la supervivencia gourmet. La dinámica familiar también evoluciona. Las hermanas de Pedro, aunque siguen valorando la seguridad,
han desarrollado un respeto palpable por su astucia. Hay una aceptación tácita de que, si bien Pedro es la causa de la mayoría de sus problemas, también es la fuente de sus mayores triunfos culinarios. Flopsy, en particular, se convierte en su confidente logística, ayudando a coordinar las rutas de escape o la distribución del botín. Esta colaboración familiar añade una capa de profundidad a la narrativa de Pedro. Su egoísmo inicial se ha templado con la necesidad de proteger y proveer a su círculo cercano. Bea, por su parte, se ha integrado plenamente en el ritmo de la vida en el campo, y su rol como pacificadora se estabiliza. Ella entiende que intentar domesticar a Pedro es un esfuerzo fútil y contraproducente. En cambio, su afecto se manifiesta en pequeños actos de mediación, como dejar cestas de bayas silvestres que son claramente para los animales, en lugares estratégicos, reconociendo la necesidad de Pedro de sentirse un benefactor y no solo un ladrón. Esta sutil manipulación benevolente es fundamental para mantener el frágil equilibrio. Ella ve en su resistencia una forma de integridad, aunque sea una integridad mal dirigida. El recuerdo de Barnaby en la ciudad sirve como un contrapunto moral. Pedro a veces se queda mirando el camino que conduce lejos del Lake District, consciente de la tentación de la vida sin ataduras. Sin embargo, esa libertad se sentía vacía y sin público. La satisfacción de un triunfo compartido con su familia, o incluso un guiño de entendimiento con Thomas, tiene un peso emocional mucho mayor que cualquier hazaña solitaria en un callejón desconocido. El pequeño conejo ha aprendido que el verdadero impacto se mide en las relaciones que se forjan, no solo en los objetos que se poseen. La temporada culmina con una celebración sencilla, quizás una cosecha exitosa o el regreso de un día particularmente difícil. Pedro se sienta junto a Thomas y Bea, no como un intruso, sino como una pieza esencial del ecosistema. Su chaqueta azul ya no es solo un signo de rebeldía juvenil, sino el emblema de un superviviente que ha negociado su lugar en el mundo. Ha entendido que la vida más rica no es aquella donde se evitan las reglas, sino aquella donde se conocen tan bien que se puede jugar en los límites sin destruirlo todo. Su espíritu sigue siendo indomable, pero ahora está gobernado por una sabiduría nacida del fracaso y el afecto. El tiempo avanza, y el ciclo de la vida en el campo impone sus ritmos, incluso sobre un conejo tan rebelde como Pedro. La etapa de la negociación y la astucia se ha asentado, pero la naturaleza de Pedro es intrínsecamente dinámica. No puede permanecer estático sin sentir un profundo hastío. La complacencia es el enemigo más peligroso que ha enfrentado desde que Thomas comenzó a relajarse. Es en esta relativa paz donde surge el germen de una nueva aventura, una que lo empuja más allá de los límites del huerto, pero con una intención más noble, o al menos, más compleja que el simple robo. La chispa se enciende cuando un evento externo amenaza la seguridad de su círculo más cercano, quizás un depredador más grande, una amenaza que las tácticas individuales de Pedro no pueden abordar, o quizás un problema logístico que pone en peligro las provisiones invernales de la madriguera. Esto fuerza a Pedro a mirar más allá de su propia chaqueta azul y a considerar la estructura comunitaria. Su experiencia previa en la ciudad con Barnaby, aunque caótica, le dejó una comprensión rudimentaria de las redes de información y la necesidad de actuar en coalición. Pedro comienza a operar como un espía y un mensajero. Su nueva misión requiere infiltrarse en territorios desconocidos, no para saquear, sino para obtener información crucial para la defensa o la supervivencia de su familia. Esto lo lleva a interactuar con otros habitantes del bosque que antes consideraba indiferentes o incluso hostiles. Los pájaros, que antes solo le causaban molestias aéreas, se convierten en informantes aéreos a cambio de migajas bien colocadas. Los tejones, reservados y territoriales, son persuadidos con promesas de compartir recursos futuros. Es un cambio de paradigma. Pedro utiliza su reputación de alborotador para ganarse el respeto de los marginados, aquellos que viven al margen del acuerdo tácito con los MacGregor. Thomas y Bea notan este cambio en el patrón de actividad de Pedro. Ya no hay incursiones nocturnas sin sentido. Hay ausencias prolongadas seguidas de regresos urgentes. El humano y la artista, acostumbrados a descifrar sus travesuras, ahora se enfrentan a un misterio más profundo. A veces,
Thomas encuentra evidencia de que Pedro ha estado en un área peligrosa del bosque, pero sin daños visibles a su propiedad. Esto genera una nueva forma de tensión: la preocupación por la seguridad del conejo, más que la frustración por la pérdida de cultivos. Bea, con su intuición, percibe que Pedro está asumiendo un rol de protector, un liderazgo no solicitado. En un momento de gran riesgo, Pedro logra asegurar la información o el recurso necesario, pero lo hace a un costo personal significativo. Quizás resulta herido o queda atrapado por un tiempo considerable fuera de su zona de confort. Este sacrificio subraya su madurez. No fue una herida infligida por una trampa, sino el resultado de una decisión consciente tomada por el bien mayor. Cuando regresa, magullado y exhausto, la celebración en la madriguera es diferente. Es de respeto profundo, no solo de alivio por el regreso del bromista favorito. Incluso Flopsy lo mira con una admiración genuina. La resolución de esta crisis reafirma el pacto no escrito con Thomas. Al ver a Pedro luchar por algo más grande que él mismo, Thomas refuerza su rol como protector pasivo del territorio. El huerto se vuelve, en cierto sentido, un santuario al que Pedro tiene derecho de regresar debido a su valentía demostrada en el mundo exterior. Pedro, el conejo de chaqueta azul, ha trascendido su fama de pícaro para convertirse en un héroe local. Un líder no coronado cuya principal motivación ahora es la lealtad al clan y al hogar, que, irónicamente, una vez intentó conquistar. La nueva identidad de Pedro como protector del ecosistema circundante lo sitúa en una posición de influencia que trasciende la mera supervivencia del huerto. Ya no es el conejo que reacciona a las circunstancias impuestas por Thomas, sino un agente activo que moldea el entorno para asegurar la prosperidad de su comunidad. Esta fase de su vida se asemeja a la de un general retirado que, aunque busca la paz, se mantiene alerta ante cualquier sombra en el horizonte. Su chaqueta azul, antes símbolo de desafío descarado, ahora parece un uniforme de servicio no oficial, desgastado por el cumplimiento del deber más que por el juego. El vínculo con Thomas se profundiza a través de una comunicación no verbal mucho más rica. El humano, imbuido de una nueva apreciación por la ecología de su jardín, comienza a dejar sutiles ofrendas, semillas raras o trozos de vegetales que sabe que son más difíciles de conseguir en otros lugares. Estos gestos son reconocidos por Pedro como un tributo a su valor, no como sobornos. Es una relación de respeto mutuo entre dos individuos obstinados que han aprendido a valorar la tenacidad del otro. Bea observa esta evolución con una felicidad serena, comprendiendo que el amor y la paciencia pueden, lentamente, domesticar incluso el espíritu más salvaje, aunque solo sea hasta el punto en que ese espíritu decide que ha sido domesticado lo suficiente. La influencia de su pasado como alborotador no desaparece del todo, sino que se convierte en una herramienta de negociación. Si necesita cruzar un campo vigilado por un perro del vecino, Pedro no evade al can, más bien, utiliza una maniobra aprendida de Barnaby en su juventud, una distracción ruidosa en el lado opuesto, para desviar la atención. Aplica su conocimiento del caos a su favor, pero ahora con un propósito definido y un claro sentido de la responsabilidad. Es la diferencia entre romper una ventana por diversión y romperla para salvar a alguien. Los inviernos se vuelven más tolerables. Pedro supervisa la seguridad de la madriguera con una dedicación que asombraría a su yo anterior. Ha comprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de definir y defender los propios límites. La adrenalina del riesgo se sustituye por la satisfacción profunda de la previsibilidad segura de sus seres queridos. En una de esas tardes invernales, mientras el viento silba alrededor de la casa, Pedro observa a Bea y Thomas trabajando juntos en un proyecto, quizás construyendo un refugio para pájaros, y siente una extraña plenitud. Ya no hay celos ni resentimiento. Ve en su unión la estabilidad que él, por naturaleza, nunca podrá encarnar, pero que ahora puede proteger y disfrutar desde su posición única. El pequeño conejo de chaqueta azul ha encontrado su propósito: ser el guardián impredecible del pequeño mundo que ama. Su historia ha dejado de ser la de un ladrón legendario para convertirse en la crónica de un líder renuente, cuyo corazón, aunque salvaje, está firmemente anclado en el hogar. La llegada de la primavera trae consigo una nueva capa de complejidad a la vida asentada de Pedro.
La paz no es inmutable. Es una cosecha que debe ser defendida anualmente. Este año, sin embargo, la amenaza no proviene de un competidor humano ni de la necesidad básica de sustento, sino de un cambio en el paisaje social del bosque. Los animales más jóvenes, con la energía desenfrenada que una vez definió a Pedro, comienzan a mirar al conejo de chaqueta azul como un modelo a seguir, pero malinterpretan su legado. Ven la audacia, pero no la sabiduría subyacente. Anhelan las historias de las grandes batallas contra Thomas, pero ignoran las lecciones de reparación y respeto ganadas con tanto esfuerzo. Pedro se encuentra incómodo en el papel de mentor. Su intento de instruir a estos nuevos reclutas es torpe. Cuando intenta enseñarles la sutil ciencia de la distracción, terminan causando un desastre innecesario que pone en peligro un pacto recién establecido con un granjero vecino que provee alimento para la comunidad. Es la pesadilla de todo líder: ver a la siguiente generación cometer los errores que uno juró haber superado. La frustración de Pedro es palpable. Se siente atrapado entre su deseo de mantener la paz y su incapacidad innata para ser aburrido. Thomas, viendo las nuevas oleadas de caos juvenil, inicialmente se siente tentado a regresar a sus tácticas de cerco y captura. Sin embargo, la mirada de advertencia de Bea lo detiene. Ella le recuerda que la clave no es suprimir la energía, sino redirigirla, una lección que ella aprendió al tratar con el propio Pedro. Esta vez, la mediación recae sobre Thomas y Pedro, obligándolos a un diálogo más directo sobre las expectativas generacionales. Es un momento en el que el humano debe admitir que el problema del conejo travieso es ahora un problema de gestión comunitaria. Pedro, dándose cuenta de que la coerción no funciona, recurre a su única arma verdaderamente efectiva: la narrativa. Convocando a los jóvenes bajo un viejo roble, no les cuenta sobre las zanahorias robadas, sino sobre el sabor amargo de la pérdida de confianza, la soledad de la ciudad sin propósito y el valor de tener un hogar por el que luchar. Utiliza sus fracasos pasados como parábolas. La chaqueta azul, en ese contexto, ya no es un disfraz de ladrón, sino el símbolo de alguien que ha caído y se ha levantado repetidamente. La culminación de este periodo es un acto de colaboración inesperada con Thomas. Cuando un incendio menor amenaza la linde del bosque, Pedro moviliza a toda su red de informantes y aliados para alertar a los humanos y contener el fuego en sus etapas iniciales. Trabajan codo con codo, el conejo y el jardinero, unidos por una amenaza externa. En medio del humo no hay rencor, solo una sincronía de acción. Thomas ve en Pedro la personificación de la resistencia indomable, y Pedro ve en Thomas la capacidad de construir y proteger. Al final, la armonía se restablece, pero a un nivel más profundo. Pedro no se ha vuelto dócil, se ha vuelto sabio. Ha aprendido que la aventura más grande es asegurar la continuidad de su pequeño mundo. Su legado ya no se define por lo que se atreve a tomar del huerto, sino por lo que se atreve a proteger del mundo exterior. La chaqueta azul sigue siendo un faro de individualidad, pero ahora brilla con la luz de la responsabilidad compartida. El verano que siguió a la crisis del incendio trajo consigo una calma productiva, casi artificial en su perfección. Pedro, ahora firmemente establecido como un líder respetado, un consigliere del sotobosque, disfrutaba de una paz ganada con sudor y estrategia. Sin embargo, el alma de Pedro, ese motor incesante que una vez lo impulsó a desafiar a toda la estirpe MacGregor, no se conforma con la estabilidad. La previsibilidad es su némesis más sutil. Comienza a experimentar una especie de aburrimiento heroico. Las amenazas externas han cesado, y la gestión diaria del huerto, aunque crucial, resulta menos estimulante que la confrontación directa. Esta inactividad forzada se manifiesta en un renovado interés por los artefactos humanos, no por su valor comestible, sino por su complejidad mecánica. Pedro se obsesiona con los pequeños mecanismos que encuentra en el cobertizo de herramientas de Thomas. Un viejo reloj de bolsillo sin cuerda, un engranaje de un cortacésped. Su fascinación se asemeja a la de un inventor frustrado. Intenta comprender cómo funcionan las cosas, desmontándolas y volviéndolas a montar, a menudo con resultados desastrosos para las piezas. Es su manera de seguir jugando al detective y al ingeniero sin perturbar la delicada paz con Thomas y Bea. Bea, siempre atenta a los cambios en el comportamiento de Pedro,
lo percibe más distante, absorto en sus proyectos solitarios. Ella teme que esta nueva introspección sea una señal de que el conejo se siente infravalorado o que busca un nuevo tipo de desafío que ella no puede ofrecer. Su respuesta es utilizar su arte de manera más activa en su relación con Pedro. Comienza a pintar escenas de sus aventuras pasadas, pero las enmarca con un tono de épica y camaradería, en lugar de mero caos. Estas pinturas, colgadas en el estudio, actúan como un espejo, recordándole a Pedro el valor de sus hazañas pasadas, pero con un matiz de logro, no solo de travesura. El verdadero catalizador para la siguiente fase llega, irónicamente, de la mano de Thomas. El joven McGregor decide emprender un viaje breve, quizás para visitar a un familiar o buscar semillas especializadas. Antes de irse, confía a Bea la supervisión total y, de manera implícita, encarga a Pedro la vigilancia del territorio en su ausencia. Esta confianza es un arma de doble filo. Es el máximo honor para Pedro, pero también una inmensa responsabilidad que lo saca de su complacencia. Su chaqueta azul se siente más pesada que nunca. La ausencia de Thomas desestabiliza la rutina. Los jóvenes conejos, sin el contrapeso de la vigilancia humana, vuelven a las viejas costumbres, pero sin la guía de Pedro, sus travesuras son más imprudentes. Pedro se ve obligado a intervenir no solo como protector contra el exterior, sino como policía interno. La situación se vuelve crítica cuando un hurón, atraído por el olor de las provisiones mal guardadas, logra infiltrarse en el perímetro. Pedro debe organizar una defensa coordinada, utilizando todo el conocimiento del terreno que ha acumulado, combinando la estrategia de guerrilla con la defensa territorial. Es una batalla en la que su vida y la de su clan están en juego, y la chaqueta azul es la única insignia visible en la oscuridad. Este enfrentamiento, puramente instintivo y defensivo, es el que finalmente lo purga del aburrimiento, recordándole que el hogar siempre requiere vigilancia activa. La batalla contra el hurón se convierte en un crisol para Pedro. Enfrentado a una amenaza que no puede ser evadida con bromas ingeniosas o negociaciones sutiles, sino que requiere pura valentía y coordinación animal, Pedro despliega un liderazgo que hasta él mismo desconocía. No da órdenes desde una distancia segura. Se sitúa en el centro de la acción, utilizando su pequeño cuerpo como señuelo para atraer al depredador lejos de las cámaras de cría. Su conocimiento íntimo de cada túnel, cada raíz saliente y cada punto ciego del jardín, le permite dirigir a sus hermanos y primos en una defensa coordinada. Es una coreografía de caos controlado, donde el instinto de supervivencia se mezcla con la disciplina aprendida en sus años de antagonismo con Thomas. Cuando el hurón finalmente es ahuyentado, no muerto, sino expulsado permanentemente gracias a una trampa improvisada y coordinada que involucra a varios animales del bosque que ahora le deben lealtad, Pedro yace exhausto pero victorioso. La chaqueta azul está rasgada y manchada de barro, un testimonio visible de su compromiso total. Este acto de defensa absoluta, desprovisto de cualquier vanidad o deseo de robar, es su verdadera consagración como guardián. Su regreso a la calma es diferente a cualquier descanso anterior. Ya no se trata de la satisfacción momentánea de un robo exitoso, sino de la profunda paz que sigue a la protección efectiva de su hogar. Flopsy y las demás hermanas lo tratan con una reverencia silenciosa. No necesita relatar su hazaña. El estado del hurón y la seguridad de la madriguera hablan por sí mismos. La llegada de Thomas de su breve viaje es un momento de revelación silenciosa. Thomas no encuentra un huerto saqueado ni signos de desorden juvenil, sino una calma casi militar. Observa a Pedro durmiendo profundamente en un rincón soleado, y en ese momento la hostilidad desaparece por completo. Thomas entiende que Pedro no es solo una fuerza destructiva, sino también un baluarte de la vida salvaje en esa tierra. El humano deja un regalo singular. No zanahorias, sino un pequeño trozo de tela azul fuerte y una aguja, dejados discretamente cerca de la entrada de la madriguera. Es un reconocimiento tácito, una ofrenda al sastre de la naturaleza. Bea, al ver las heridas y el estado de la chaqueta, llora de orgullo. Ella comprende que Pedro ha cruzado un umbral,
Ha pasado de ser el personaje que necesita ser corregido a ser el personaje cuya existencia hace que el hogar sea más seguro y vibrante. El jardín se convierte en un santuario, y Pedro, su feroz y pequeño protector, finalmente ha encontrado un propósito que sacia su necesidad de desafío sin destruir lo que ama. Su chaqueta azul, remendada con el regalo de Thomas, simboliza ahora la unión improbable de la rebeldía domada por el amor y la responsabilidad. La aventura de Pedro se transforma en la constante vigilancia de un guardián, encontrando emoción en la preservación en lugar de la conquista. El remiendo de la chaqueta azul se convierte en el símbolo más preciado de Pedro, una mezcla de azul original, parches de tierra seca y un fragmento del tejido fuerte ofrecido por Thomas. Este nuevo uniforme no es solo duradero, sino que cuenta una historia. La historia de un conejo que aprendió que el mayor desafío no es vencer a un adversario, sino proteger aquello que te hace vulnerable. La chaqueta ya no se rasga en peleas tontas, sino que muestra las sutiles abrasiones del trabajo constante, los roces contra la corteza de los árboles mientras supervisa la periferia. La tranquilidad que sigue a la expulsión del hurón no es estancamiento, es un periodo de reflexión profunda para Pedro. La intensidad de la batalla ha agotado su necesidad inmediata de caos, permitiendo que su intelecto se centre en el legado. Comienza a documentar, a su manera, las rutas seguras y los refugios de emergencia, utilizando su memoria eidética de las incursiones al huerto para crear un mapa de seguridad para toda la colonia. Este es su libro de estrategia, un legado práctico para las futuras generaciones de conejos. Flopsy y Mopsy, ahora más relajadas, se dedican a ayudarle a organizar estas rutas de escape certificadas, aplicando su sentido común a la estructura de defensa de Pedro. La relación con Thomas alcanza un punto de coexistencia casi académica. El jardinero, ahora completamente resignado a la naturaleza indomable de su paisaje, comienza a ver el huerto como un ecosistema complejo donde Pedro es un factor clave. Thomas incluso empieza a dejar mensajes crípticos, pequeños montículos de tierra en patrones específicos, que Pedro interpreta como advertencias o cambios en el cronograma de riego. Es una forma de comunicación empresarial, un respeto mutuo entre dos administradores de la tierra. Thomas ya no se apresura a atrapar, se apresura a observar, anticipando dónde podría actuar Pedro para optimizar, no solo para frustrar. Bea se convierte en la cronista oficial de esta nueva era. Pinta menos escenas de acción y más retratos de Pedro en quietud. Pedro observando el horizonte desde la cima de un seto. Pedro remendando su chaqueta bajo la luz de la luna. Sus obras capturan la melancolía serena del líder que ha encontrado su lugar. En una de sus pinturas, Pedro está de pie junto a Thomas, ambos mirando el huerto, y la luz en el rostro de Bea sugiere que su amor se ha solidificado en torno a la comprensión de que la vida plena a menudo reside en la negociación constante entre el orden y el caos. Incluso Barnaby, el espíritu libre de la ciudad, se vuelve un punto de referencia menos atractivo. Cuando Barnaby aparece esporádicamente, lleno de historias de escapadas fugaces, Pedro lo recibe con una cortesía educada pero distante. El brillo en los ojos de Barnaby parece ahora febril y vacío, contrastando con la llama estable y enfocada que arde en el pecho de Pedro. Pedro ha entendido que la libertad sin responsabilidad es solo aislamiento. El epílogo de la vida de Pedro no es un final, sino una continuación elevada. Ya no es un conejo que busca una zanahoria. Es un patriarca que asegura la cosecha para todos. Su chaqueta azul remendada es un faro en el campo, un recordatorio constante de que la verdadera aventura no es desafiar a los gigantes, sino construir algo tan valioso que valga la pena defenderlo, incluso si ese algo es un simple huerto bajo la atenta, y ahora afectuosa, mirada de un jardinero y su artista. Su vida es el triunfo de la adaptabilidad sobre la rebeldía ciega. La adaptación cinematográfica de 2018 de Pedro Conejo, basada en los amados libros de Beatrix Potter, se presenta como una celebración vibrante y a veces caótica de la naturaleza indomable y la eterna lucha entre la civilización y el instinto salvaje. Esta película logra un equilibrio interesante entre el respeto reverencial por el material original y una modernización necesaria para atraer a una nueva generación de espectadores, inyectando un ritmo frenético y un humor visual que a menudo roza lo slapstick.
El corazón narrativo reside en la compleja relación entre Pedro y su familia adoptiva, los McGregor. Thomas McGregor, el tataranieto del jardinero original de las historias de Potter, representa la persistencia de la tradición y el orden, aunque lo hace con una frustración cómica ante la anarquía que representan los conejos. La interpretación de este personaje por parte de Domhnall Gleeson es fundamental. Logra encarnar al hombre de ciudad estresado que intenta imponer límites en un mundo que se resiste a ser domesticado. Su lucha no es meramente territorial, es una batalla por el control de su propio espacio emocional y físico. Pedro, por otro lado, es la personificación de la travesura. Su carácter, impulsado por una necesidad casi existencial de desafío, lo sitúa como un antihéroe encantador. La voz de James Corden aporta una energía contagiosa, pero es la animación del personaje lo que realmente brilla. Sus movimientos son exagerados, casi caricaturescos, heredando el espíritu de las animaciones clásicas de dibujos animados, pero anclados en un entorno fotorrealista que crea un contraste deliberado y humorístico. Este Pedro no es solo un animal que roba verduras, es un joven que busca validación a través de la transgresión, un tema muy humano envuelto en piel de conejo. La introducción de personajes adicionales, como el primo de Pedro, también conocido como Cousin Barnaby, aunque en esta versión su función narrativa es ligeramente diferente, y la figura de Bea, la artista sensible que ve en los animales una fuente de inspiración, suaviza los bordes más duros del conflicto. La actriz Rose Byrne dota a Bea de una calidez esencial. Su fascinación por la fauna, especialmente su conocimiento implícito de las historias de Potter, algo que la película juega sutilmente, funciona como un puente entre el mundo natural y el mundo humano, una mediadora empática que contrasta con la rigidez de Thomas. La trama se intensifica con la llegada de Thomas al campo, buscando establecer un santuario y una vida ordenada. La rivalidad se convierte en una guerra abierta por el dominio del jardín y luego, al expandirse a la ciudad, por el control del entorno. Es notable cómo la película utiliza la escala para generar comedia. La ciudad se percibe como un paisaje alienígena para los conejos, lleno de peligros pero también de tentaciones monumentales, como la tienda de dulces. La dirección, que bebe claramente de la comedia de acción moderna, utiliza una edición rápida y secuencias de persecución bien coreografiadas. Hay una clara influencia de películas de atracos o robos juveniles adaptadas a un contexto familiar. El diseño de producción es pulcro. El mundo real se siente tangible, lo que hace que las reacciones exageradas y casi imposibles de los conejos sean aún más hilarantes. Si bien algunos puristas podrían argumentar que la película se aleja demasiado del tono más pastoral y melancólico de los libros originales de Potter, es precisamente en esta desviación donde reside su fuerza moderna. Logra capturar el espíritu rebelde de Pedro, ese impulso juvenil que se niega a ser contenido por las normas adultas, y lo traduce en un lenguaje cinematográfico vibrante y apto para el siglo XXI. Es una película sobre la familia, ya sea biológica o elegida, y sobre encontrar tu lugar, incluso si ese lugar está justo donde no se supone que debas estar. La dinámica entre Pedro y Thomas se profundiza por sus respectivas pasiones. Thomas McGregor, en su afán por ser un jardinero exitoso y respetable, se siente profundamente herido cuando sus esfuerzos son sistemáticamente saboteados. Su frustración no es solo la pérdida de zanahorias, es el ataque directo a su identidad profesional recién formada, una reacción que resuena con la presión que sienten muchos jóvenes al intentar construir una vida estable lejos de las expectativas familiares. La película sugiere que Thomas está tratando de escapar de la sombra de su legendario y probablemente más exitoso tatarabuelo, convirtiendo el jardín en un campo de batalla personal para demostrar su valía. Por su parte, Pedro, aunque retratado como un bribón, está motivado por una lealtad feroz hacia su tribu de conejos y un deseo profundo de impresionar. Su incursión en el mundo exterior, especialmente el viaje a la ciudad, se convierte en una especie de rito de paso no oficial. Al enfrentarse a desafíos mayores que el simple muro del huerto, como el tráfico o la indiferencia urbana, Pedro descubre que la valentía en el caos es diferente a la simple picardía doméstica. Esta aventura urbana subraya la necesidad del personaje de trascender su reputación local,
buscando una epopeya que justifique su audacia. Bea, la artista, actúa como un catalizador emocional. Su capacidad para perdonar y entender las motivaciones detrás de los desastres de Pedro revela una madurez emocional que ni Thomas ni el conejo han alcanzado completamente. Su inspiración artística, que se nutre de la vida salvaje, no es solo una excusa narrativa, es una declaración sobre la belleza inherente al desorden y la imperfección. Ella ve el alma de Pedro, donde Thomas solo ve una plaga, y esta visión empática es lo que finalmente permite la resolución del conflicto. El humor visual alcanza su punto máximo durante las secuencias de planificación y ejecución de los robos. Hay una clara influencia de comedias de equipo donde la planificación es impecable en teoría, pero desastrosa en la práctica debido a la personalidad individual de cada miembro. Los conejos operan con una sincronía que sugiere una larga historia de complicidad, y sus expresiones faciales, potenciadas por la tecnología de captura de movimiento, son increíblemente humanas, permitiendo al espectador empatizar con su desesperación por obtener ese trofeo culinario o esa pequeña victoria sobre el humano. La película maneja hábilmente el tema del hogar. El jardín es el centro de la disputa, pero el verdadero hogar se revela como el lugar donde uno es aceptado incondicionalmente. Cuando Pedro y Thomas finalmente encuentran un terreno común, no es a través de la rendición total de uno al otro, sino a través del reconocimiento mutuo de sus necesidades fundamentales. Thomas necesita paz para crear su vida, y Pedro necesita aventura y pertenencia para sentirse vivo. El clímax, lleno de acción y reconciliación, subraya que las fronteras, ya sean cercas o expectativas sociales, son a menudo más maleables de lo que parecen, especialmente cuando interviene el afecto genuino. La película, al final, es una carta de amor a la tenacidad, ya sea de un artista, un conejo o un jardinero decidido a no rendirse ante la naturaleza. La belleza de esta adaptación reside en cómo eleva la simple disputa por las vallas a una exploración de la identidad. Pedro Conejo, a pesar de su apariencia animada y sus travesuras constantes, funciona como un arquetipo del joven que rechaza el camino trazado. No se trata solo de desobedecer a Thomas, se trata de desafiar la propia noción de domesticación. Su energía, que a menudo parece autodestructiva, es en realidad una búsqueda ansiosa de límites que valga la pena cruzar. Cuando se aventura fuera del seguro y familiar entorno del jardín hacia la ciudad, la película pinta un retrato vívido de la sobreestimulación y el peligro, magnificando la vulnerabilidad del personaje bajo su fachada de bravucón. Thomas McGregor, al heredar la propiedad, no solo recibe un jardín, hereda una historia de conflicto con la fauna local, un legado que se siente como un yugo. Su exasperación, hábilmente interpretada por Gleason, es profundamente reconocible. Él aspira a la tranquilidad que se asocia con la vida rural ordenada, pero se encuentra atrapado en una comedia de errores perpetua. La tensión entre él y Pedro no es solo odio, sino una especie de reconocimiento mutuo forzado. Ambos están luchando por establecer su dominio en un espacio compartido. Thomas busca el control a través de la estructura. Pedro lo busca a través del caos. La relación con Bea es crucial porque ella representa la posibilidad de una coexistencia armoniosa. Ella no intenta cambiar a Pedro, ni intenta disciplinar a Thomas. Simplemente acepta la realidad tal como es, con sus imperfecciones y sus momentos de encanto salvaje. Su arte se convierte en un lenguaje silencioso que valida la existencia de Pedro. Es fascinante cómo la película utiliza el proceso creativo de Bea para comentar sobre la propia película. Ella está esencialmente documentando y glorificando las payasadas de Pedro, tal como Potter lo hizo en sus libros, permitiendo que la naturaleza indomable se preserve en una forma artística. Las secuencias de acción en la ciudad, particularmente el asalto a la tienda de alimentos, son un espectáculo de coordinación y desesperación. Los conejos se mueven como un comando especializado, una unidad militar de bajo presupuesto, donde cada miembro aporta una habilidad específica, a menudo hilarante por su ineficacia total bajo presión. Este segmento subraya el tema de la lealtad. Los conejos arriesgan todo no por codicia, sino por un sentido de comunidad y la promesa de un festín compartido, una celebración de la vida comunitaria frente a la opresión individualista representada por Thomas.
Al final, la película se resuelve no con la victoria de una parte sobre la otra, sino con un entendimiento negociado. Thomas aprende a ceder un poco de control, aceptando que la naturaleza no puede ser completamente conquistada. Pedro aprende que el amor y la pertenencia requieren un cierto nivel de compromiso con las reglas básicas del hogar. La imagen final, donde las líneas entre el huerto y el hogar se difuminan gracias a una nueva cerca diseñada con la ayuda de Bea, es una metáfora poderosa de la integración. Es un final optimista que sugiere que el conflicto generacional y de especies es manejable si se aborda con una mezcla de paciencia, humor y una pizca de indulgencia bien merecida. El análisis estilístico de la película revela una decisión consciente de fusionar estéticas dispares. El diseño de producción, al replicar con meticulosidad el paisaje inglés rural, los setos cuidadosamente recortados, la luz suave que cae sobre el jardín, crea un lienzo de realismo bucólico. Sobre este lienzo, los efectos visuales de los animales son hiperrealistas en su textura y movimiento, pero sus expresiones faciales y sus reacciones físicas se inclinan hacia la comedia de dibujos animados más pura. Esta disonancia visual es intencional y funciona como el motor principal del humor. La animación no busca la sutileza dramática, busca la reacción explosiva y exagerada que maximiza el impacto cómico de un conejo lanzándose por una ventana o siendo catapultado por un espantapájaros. La banda sonora juega un papel esencial en modular este tono. Mientras que ciertos momentos que involucran a Bea y Thomas sugieren una partitura más melódica y reflexiva, la irrupción de Pedro y su banda siempre viene acompañada de música acelerada, a menudo con ritmos que evocan películas de acción o espionaje, lo que transforma un simple robo de zanahorias en una misión de alto riesgo. Esta orquestación de la travesura refuerza la percepción que Pedro tiene de sí mismo. No es un molesto invasor, sino un héroe de capa y espada en una cruzada constante contra la tiranía del huerto. Un aspecto menos explorado es la sutil crítica a la idea del perfeccionismo. Thomas intenta imponer una perfección estética y productiva sobre la naturaleza, reflejando un deseo moderno de control total sobre nuestro entorno. La película, a través de los fracasos cómicos de Thomas, argumenta que la vida, al igual que el arte de Bea, es más rica y significativa cuando se permite la intrusión de lo salvaje y lo impredecible. La belleza del jardín de Potter residía en su idealización controlada. La belleza de esta adaptación reside en la celebración de su destrucción caótica. En última instancia, el éxito de Pedro Conejo reside en su capacidad para honrar la energía rebelde del personaje original de Potter. Esa chispa de anarquía que siempre ha fascinado a los niños, mientras se le proporciona un contexto narrativo lo suficientemente amplio y moderno para sostener una película de largometraje. Es una historia sobre aprender a convivir con la naturaleza inherente, propia y ajena, un tema entregado con tal energía y desparpajo visual que logra ser entretenido tanto para aquellos que crecieron con los libros como para aquellos que solo buscan una comedia familiar trepidante. La película triunfa al comprender que el encanto de Pedro no radica en su bondad, sino en su incorregible y glorioso desafío a la autoridad. La construcción del mundo en la película se beneficia enormemente de la representación del contraste entre el campo y la metrópolis. El campo, aunque es el teatro de la guerra inicial, conserva una cualidad idílica, casi como un set de filmación de época que espera ser invadido. Es un lugar donde las reglas son claras, aunque Pedro se niegue a seguirlas. Al trasladar la acción a Londres, la escala de la aventura cambia drásticamente. La ciudad se convierte en un laberinto de oportunidades y peligros existenciales para los conejos. No se trata solo de conseguir comida, sino de navegar un ecosistema humano indiferente y hostil. Este cambio de escenario es crucial porque obliga a Pedro a evolucionar de ser un simple alborotador local a un líder de expedición. La logística de las incursiones urbanas revela una capa más profunda de la psicología de la banda de conejos. No son simplemente seguidores, son una familia extendida unida por la necesidad y la lealtad a Pedro. Su confianza en él es casi ciega, lo que magnifica el peso de su responsabilidad. Cuando Pedro se siente tentado por la fama y la adulación que recibe en la ciudad, al ser percibido como un genio del crimen por otros animales urbanos que tienen sus propias motivaciones,
La película toca sutilmente el peligro de la validación externa sobre la conexión familiar. Este arco de vanidad es fundamental para su eventual regreso al redil. El lujo urbano palidece en comparación con el afecto incondicional de Bea y su familia de madriguera. En cuanto a Bea, su papel trasciende el de mero interés amoroso para Thomas. Ella es la conciencia moral y emocional de la narrativa. Su habilidad para observar y documentar la vida salvaje sin intentar forzarla a ajustarse a sus expectativas humanas es una lección para Thomas. Ella personifica la filosofía de Beatrix Potter, el respeto por la vida natural en sus propios términos. La ternura con la que trata a Pedro, a pesar de sus desastres, no es ingenuidad, sino una sabiduría profunda sobre la naturaleza del espíritu libre. Es ella quien, al entender el impulso de Pedro, sugiere el camino hacia la paz, no mediante la victoria o la derrota, sino mediante la redefinición del territorio. Finalmente, el mensaje subyacente de la película se conecta con la autoaceptación. Pedro debe aprender que su energía inagotable no es un defecto que debe ocultar para ser amado, sino una característica que debe canalizar responsablemente. Thomas, por su parte, debe aceptar que su vida no será la postal pulcra que imaginó. La convivencia implica aceptar un grado de imperfección y ruido. La película concluye con un pacto tácito. El hogar es un espacio negociado donde el orden y el caos pueden coexistir, siempre y cuando exista un afecto genuino que justifique el desorden. Es una conclusión satisfactoria porque no elimina la naturaleza salvaje de Pedro, sino que le proporciona un límite amoroso que le permite prosperar sin destruir el orden de los demás. La dirección artística, al dotar a los animales de una expresividad tan vívida, casi invita al espectador a cuestionar la delgada línea entre la animación y la realidad fotorrealista. Los detalles en el pelaje de los conejos, la manera en que sus narices se mueven nerviosamente antes de un acto de fechoría, o el brillo de terror en sus ojos durante una persecución, anclan la comedia fantástica en una base tangible. Esta inmersión visual hace que los castigos y las caídas, aunque exagerados para el efecto cómico, se sientan más impactantes, subrayando los riesgos que asume Pedro y su pandilla. Es interesante notar cómo la película maneja el concepto de la fama y la reputación. En el campo, Pedro es conocido como el vándalo predecible. En la ciudad, gracias a un malentendido orquestado, se convierte en una especie de celebridad animal. Un Robin Hood moderno a los ojos de otros animales callejeros. Este espejismo de admiración es fundamental para el desarrollo del personaje. Pedro, que siempre busca impresionar a su familia y establecerse como un líder capaz, confunde la admiración superficial de forasteros con la aceptación genuina. Cuando se da cuenta de que estas nuevas amistades son efímeras y oportunistas, la añoranza por la calidez y la lealtad de su hogar se vuelve palpable. Este momento de desilusión urbana es su verdadero punto de inflexión emocional, superando cualquier regaño o castigo impuesto por Thomas. Thomas, por su parte, experimenta una metamorfosis paralela. Su obsesión inicial con el orden lo convierte en un antagonista unidimensional. Sin embargo, a medida que la guerra del jardín se extiende, él se ve forzado a emplear tácticas cada vez más ingeniosas y, a menudo, ridículas para defender su propiedad. Esta espiral de reacciones exageradas lo humaniza. Lo vemos pasar de ser el hombre profesionalmente estresado a un competidor casi infantil, atrapado en el juego de Pedro. Su colaboración final con Bea no es solo un triunfo romántico, sino un acuerdo estratégico para gestionar el inevitable caos que Pedro representa. Acepta que la vida con Bea significa aceptar un nivel de desorden con encanto. La presencia de los animales secundarios, cada uno con su peculiar neurosis o habilidad, añade capas de comedia situacional. Funcionan como un coro griego que comenta las acciones de Pedro, reforzando su estatus de líder o, en ocasiones, revelando sus debilidades. Esta estructura coral, típica de las películas familiares de gran presupuesto, asegura que el ritmo nunca decaiga, incluso cuando el foco narrativo se centra brevemente en el desarrollo emocional de Thomas o Bea. En resumen, la película funciona como una comedia de alto octanaje que utiliza un material clásico como trampolín para explorar temas universales. La necesidad de pertenencia,
el conflicto entre la naturaleza indomable y el deseo de estructura social, y el costo de la ambición personal versus la lealtad familiar. La audacia visual y el ritmo implacable son el vehículo perfecto para contar una historia que, en esencia, es atemporal. El eterno desfile de la juventud contra la autoridad, envuelto en el verde vibrante de un jardín inglés. La resonancia emocional de la película se cimienta en la universalidad de la búsqueda de aceptación. Pedro no solo roba comida, está intentando demostrar su valía a un mundo que lo ha etiquetado como un problema. Este arquetipo del rebelde con causa es sumamente atractivo porque desafía la estructura, pero siempre lo hace desde una posición de amor fraternal hacia su familia de madriguera. Sus hermanos y hermanas, aunque a veces se ven frustrados por sus acciones, lo admiran por su audacia, lo que alimenta su ciclo de transgresión. Esta dinámica familiar es el ancla moral que evita que Pedro se convierta en un villano puro. El diseño de producción utiliza el color de manera simbólica. El jardín de McGregor es una paleta de verdes y marrones terrosos, representando lo orgánico y lo tradicional. Cuando los conejos se adentran en la ciudad, el espectro cromático se expande a grises industriales, azules eléctricos de escaparates y los rojos llamativos de la publicidad. Este cambio visual marca la transición de un conflicto enraizado en la tierra a una lucha existencial en un entorno artificial y hostil. La ciudad es un paisaje de tentaciones brillantes pero vacías, en contraste directo con la recompensa simple y sustanciosa de un nabo recién cosechado. La interacción entre Thomas y Bea también funciona como un espejo del conflicto principal. Thomas ve el mundo en términos binarios: orden o desorden, éxito o fracaso. Bea, en cambio, opera en el espectro de la empatía y la comprensión. Su admiración por Thomas crece no cuando él gana la batalla contra Pedro, sino cuando muestra vulnerabilidad y se rinde a la realidad imperfecta del entorno. Su arte es el proceso de integrar lo indómito en algo bello, una lección que Thomas debe aprender a aplicar a su propia vida. Si Thomas no pudiera aceptar la presencia caótica de Pedro, tampoco podría aceptar la imprevisibilidad inherente al amor y la vida con Bea. Las secuencias de cámara lenta, utilizadas estratégicamente durante los momentos de mayor caos, un plato cayendo, un conejo volando por el aire, sirven para destacar la coreografía de la destrucción. Estas pausas visuales permiten al espectador apreciar la física de la comedia, casi como si se estuviera observando un ballet anárquico. La película se deleita en el ridículo de las proporciones. Un pequeño conejo desestabilizando la vida de un adulto bien intencionado es una alegoría cómica del poder de lo pequeño y persistente sobre lo grande y rígido. En última instancia, Pedro Conejo es una película que celebra la resiliencia. Resiliencia del conejo para seguir intentándolo. Resiliencia del humano para aprender a compartir el espacio. Y resiliencia de la narrativa para revivir un canon literario clásico infundiéndole una energía frenética y contemporánea. El triunfo final no es la victoria sobre el enemigo, sino la formación de un ecosistema funcional donde las diferencias son no solo toleradas, sino integradas en la dinámica familiar extendida. La influencia de la obra original de Beatrix Potter se percibe menos en el tono melancólico y más en la meticulosa atención al detalle de la ambientación natural. Potter, cuya carrera se desarrolló en un contexto de rígida moralidad victoriana, utilizó a sus animales para explorar temas de comportamiento social y las consecuencias de la desobediencia, aunque envueltos en una estética tierna. Esta adaptación cinematográfica toma esa estructura moral básica. La desobediencia tiene consecuencias, pero la actualiza al dotar a Pedro de una motivación más proactiva que reactiva. No es solo un conejo travieso por naturaleza, es un agente de cambio que empuja los límites de lo aceptable. El contraste entre el encanto británico del paisaje y la exuberancia del humor estadounidense es una tensión que la película maneja con notable destreza. Mientras que el entorno evoca las acuarelas de Potter, el diálogo y el ritmo frenético provienen directamente de la comedia moderna, especialmente evidente en la voz de Corden, conocida por su capacidad para inyectar un ritmo sincopado y juguetón en cualquier guión. Este ensamblaje de estilos, lo pastoral y lo hiperactivo, es lo que permite a la película evitar caer en la simple nostalgia. La subtrama romántica entre Thomas y Bea, aunque necesaria para resolver el conflicto territorial, también sirve para humanizar al antagonista.
Thomas al principio es puramente reactivo, definido por lo que los conejos le quitan. Sin embargo, su creciente afecto por Bea lo obliga a ver el mundo a través de una lente más flexible. Bea, como artista, valora la autenticidad sobre la pulcritud, y su atracción por Thomas se consolida cuando él deja de luchar desesperadamente por el control absoluto del jardín, y empieza a aceptar que la belleza puede surgir del desorden controlado. Es un arco de maduración que refleja la lección que Pedro aprende. La libertad sin responsabilidad conduce al aislamiento. La ciudad, en la narrativa visual, funciona como un crisol de la identidad de Pedro. Al enfrentarse a desafíos que requieren estrategia en lugar de solo velocidad, Pedro se ve obligado a madurar. El momento culminante de su aventura urbana, donde es brevemente seducido por la idea de una vida fácil y glamorosa fuera de su familia, es un tropo clásico del viaje del héroe. La decepción que experimenta al ver que la admiración de otros animales callejeros es superficial y basada en el beneficio mutuo, y no en la lealtad incondicional, lo empuja de regreso al valor de lo auténtico.